el doctor Juan Validó, médico neumonólogo infantil, investigador del IPC, que vamos a hablar del seguimiento del paciente con enfermedad pulmonar crónica. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Yo voy a hablar de este tema que es general, costó enmarcarlo, armarla la clase, voy a ser sincero, porque entran un montón de patologías. Así que yo me pareció como objetivo fundamental reforzar la necesidad de conformar un equipo en este tipo de pacientes, donde para nosotros el pediatra es fundamental. Un equipo donde está el pediatra, está el neumonólogo, ojalá pudiésemos tener enfermera, digo yo que hago de higienista ciliar, y muchas veces otros especialistas, otorrinos, depende de la patología. Y después, el otro objetivo clave es, la idea es poder destacar algunos conceptos relevantes, la importancia del estado nutricional, de las inmunizaciones. Les voy a hablar un poquito de función pulmonar de algunas patologías en sí, y del tratamiento en el caso de infecciones en enfermedades pulmonares crónicas. Y después vamos a hacer un espacio para que pregunten lo que se les ocurre, porque son tantas patologías que por ahí, si yo les puedo responder, con todo gusto, y si no quedará sin sentido. Las enfermedades pulmonares crónicas es una bolsa grande, donde es mucho más frecuente la patología obstructiva que la restrictiva. Y ahí tenemos ese gran listado: fibrosis quística, inmunodeficiencia, insuficiencia primaria, todas las bronquiectasias no fibroquísticas, bronquiolitis obliterante, síndrome aspirativo, el asma, la displasia broncopulmonar, tuberculosis, y dentro de las que serían restrictivas tenemos las enfermedades intersticiales, los pacientes neuromusculares, paciente con traqueostomía y paciente con soporte ventilatorio domiciliario. Abarcar todo esto, nada, tenemos que hacer un curso de esto. Entonces, nada, yo elegí algunas cositas para remarcar y después dejamos el espacio para las preguntas. Primero, esto lo admito, ¿no? No lo admito. Bueno. La importancia de armar un equipo multidisciplinario, ¿sí? Donde el pediatra, el neumonólogo, el kinesiólogo en estas patologías también juega un rol fundamental. Y después otro especialista de acuerdo a la patología. Quizás necesitamos gente de sueño, quizás necesitemos un endoscopista, un otorrino. Va a depender de la patología, una fono. El primer aspecto que quería resaltarle es la importancia del crecimiento, de un buen crecimiento. Esto es fundamental, no solo por todo lo que significa, pero tiene un impacto muy importante en la función pulmonar de los pacientes. Me gustó mucho este trabajo, publicado hace muy poco, trabajo sueco, una cohorte prospectiva, fíjense, 4.000 pacientes siguieron desde el 94, 96, y los siguieron durante 24 años y les hicieron espirometría a los 8, a los 16 y a los 24 años. Y en este trabajo ellos pudieron ver que aquellos pacientes que siempre tenían un body mass index bajo terminaban teniendo pulmones chiquititos, una patología restrictiva. Y aquellos donde el índice de masa corporal estaba aumentado, es decir, primero que todo tenían un índice de masa corporal saludable, era clave para el desarrollo pulmonar óptimo, tanto durante la infancia como durante la adolescencia. Aquellos que lo tenían muy elevado se asociaban con la obstrucción de la pequeña vía aérea y limitación al flujo aéreo. Y aquellos, lo que decíamos al principio, los que lo tenían muy bajo, eso se asociaba con una función pulmonar más baja y pulmones más pequeños. Entonces, intervenciones en el crecimiento, en el índice de masa corporal a una edad temprana, esto podría contribuir a una mejor función pulmonar en la edad adulta. Y después les voy a marcar, vamos a ver una alguna diapositiva donde qué pasa con la función pulmonar y por qué es importante llegar a la vida adulta o a la adolescencia con una buena función pulmonar y no baja. Me parece que de inmunizaciones ustedes saben más que yo, pero estos pacientes, todos antigripal, arriba de los 6 meses de manera anual, profilaxis para el neumococo, NOMO 23, que no la vamos a tener tan disponible, será Prevenar 20,
voy a hacer un comentario ya que está ahora más en boga, la profilaxis para el sincicial, que antes la hacíamos con palivizumab, que creo que de ahora en más empezaremos a hacer con suerte con el nirsevimab. Me parecía interesante esto, que menores de 2 años el riesgo de hospitalización, ¿no? En pacientes sanos de 1 al 4% por sincicial. En prematuros, un 4%, pacientes con displasia broncopulmonar se eleva un 14%, pacientes con cardiopatías 11%, CIB, ductus, canal AB, cardiopatías complejas, menos antes, fibroquísticos 7% y después pacientes con síndrome de Down, que lo internan bastante, eso no tenemos datos de Down, neuromusculares, enfermedades superficiales, inmunodeficiencias, ese dato no lo tenemos. Pero el riesgo de internación por sincicial es elevado. ¿Mm? Habitualmente, estos pacientes durante el primer año, existen los criterios del ministerio, daban palivizumab entre abril y septiembre, una vez por mes. Recuérdense que eso es un anticuerpo monoclonal que vida media de 30 días, por eso había que darlo mensualmente. Y ahora surgió el nirsevimab, otras indicaciones de palivizumab que las voy a pasar. Esto como novedad, ¿sí? Surgió esta medicación que sería como un super palivizumab, que también es un anticuerpo monoclonal contra la proteína de prefusión del sincicial, que esa es la proteína que se une al epitelio respiratorio y empieza a dañarlo. Entonces, neutraliza eso. La ventaja de esto es que es una sola dosis, la vida media de aproximadamente 5 meses. Esto surgió en el 2022 con muy buenos eh, resultados, tanto en los estudios de fase 2 como de fase 3, pudiendo reducir las hospitalizaciones en un número importante, entre el 62 y el 82% en los estudios del laboratorio, pero después con muy buena experiencia en vida real en España, en Chile, y después ahora hay una publicación en Inglaterra donde se redujo bastante la internación. A veces, bueno, este fue el primer año que pudimos, con mucha pelea acá en Argentina, indicarlo, costó un montón. Los obras sociales lo demoraban para aceptártelo, te ponían trabas. Así que muchos pacientes que tenían indicación no lo lograron, muchos padres lo pagaron. Y es una medicación que se puede dar, y estos estudios de vida real van a ayudar un montón, porque van a mostrar lo que se ahorró también. Si son realmente contundentes, eso va a hacer que esto esté más accesible, si se logra demostrar y se puede reducir las internaciones, sobre todo en estos grupos que marcamos de riesgo. Y recuerden que durante la primera temporada, si el chico pesa menos de 5 kilos, son 50 miligramos, si pasa más de 5, son 100 miligramos, y para el segundo año de vida ya son 2 ampollas, serían 200 miligramos. ¿Mm? Pero también tenemos una muy buena opción, y Argentina en esto sí fue pionero en verlo, que fue la vacuna del sincicial a la embarazada, con un costo muchísimo menor que el anticuerpo monoclonal. Y esta vacuna también es una vacuna contra, ¿sí?, la proteína de prefusión, tanto del sincicial de tipo A como del tipo B. Se administra embarazada de la semana 32, 36, y esto confiere, ¿sí?, a partir de los 15 días de anticuerpos que tiene una duración de hasta 6 meses. Pero ese gráfico de ahí, esto es algo que hicimos en el 2006, que eran todos los chicos que se habían internado en el hospital por bronquiolitis. Primer episodio, ahí están separados por edades. Fíjate que el 90 casi por ciento eran menores de 6 meses. Así sería la población clave para poder vacunar. El tema es que muchas veces, bueno, la vacunación llega el invierno, el chico ya tiene 8 meses, 9 meses, y ahí nos quedamos sin anticuerpos. Pero la efectividad para prevenir hospitalización y DAO grave a los 180 días es de un 69%. ¿No? Algo muy importante y clave para estos tipos de pacientes. Dicho esto, no vamos a abarcar todas estas patologías, pero sí vamos a abarcar las bronquiectasias no fibroquísticas, y ahí hay un poco de inmunodeficiencia, de fibrosis quística, de difteria ciliar. Vamos a hablar un poquito de displasia broncopulmonar, mínimamente de asma, y dejamos después el espacio para las preguntas. Vamos a arrancar por bronquiectasias. Y las bronquiectasias
La definición es una dilatación irreversible de la vía aérea, si bien últimamente hay gente que dice que serían reversibles. Podrían ser reversibles en fases muy tempranas, pero sí como concepto es una dilatación irreversible de la vía aérea. Eso puede ser causado por un montón de causas que generan bronquiectasia, y el diagnóstico gold standard es por tomografía y tiene que ser una tomografía de alta resolución para poderla ver. Si no, te vamos a pasar de largo. Y frente a un paciente con bronquiectasias, lo primero que uno se pregunta es si son localizadas, generalizadas, porque de acuerdo a eso, yo me voy a plantear los distintos diagnósticos. Cuando tengo una patología localizada, ¿sí? Vamos a buscar alguna causa que haya predispuesto que eso ocurra en ese lugar. Obstrucciones bronquiales, intra o extraluminales. Y ahí pueden ser lo más común que sean por abundantes secreciones o tapones de moco, o un cuerpo extraño, pero básicamente por secreciones, pero siempre pensar en cuerpo extraño, adenopatías que estén comprimiendo de manera extrínseca la vía aérea, o algún vaso, o más raramente un tumor. Y acá quiero hacer hincapié en esto. Esta es la placa de un paciente mío que hace una semana estuvo internado por una crisis asmática, un chico de 8 o 10 años, no me acuerdo exactamente. Eh, no le querían hacer una placa al alta. El chico tiene una telectasia, si se ve ahí claramente. ¿Eh? No le querían hacer la placa al alta. No, no es necesario, no tiene fiebre. Y eso es importante porque si eso queda así, hay dos chances. O el chico tiene suerte y lo resuelve de manera espontánea. Puede pasar. Pero también puede pasar que venga dentro de unos años con esto así. Nos pasa a veces eso. Entonces, yo creo que el concepto de cuando hay una placa sucia, nada, hay que perseguir la placa limpia. Ese es un problema para más adelante. Muchas veces nosotros lo recibimos ya con pocas chances. Es decir, con pocas chances ya de resolver. Así que sí. No, no, sí, entró la placa de ingreso fue esta, de la crisis asmática. Mm. Así que nada, importante, yo creo que cuando hay una placa sucia, nada, perseguir la placa limpia. Dale, sí, Más probable que no se resuelva. no, no, es que eso evoluciona a bronquiectasia, la telectasia. ¿Por qué? Porque es una pérdida de volumen donde ahí se empieza a acumular secreciones, se altera el clearance mucociliar, se acumulan secreciones y esto con el tiempo termina en bronquiectasia. Salvo que espontáneamente, bueno, tosió, movió y zafó. Pero no es algo tan raro que veamos pacientes con bronquiectasias localizadas y uno empieza a revisar la historia para atrás, le pedís las placas a la madre y aparece un episodio cuando tenía 3 años que no se resolvió. Pasa. No es tan común, pero no es tampoco tan raro. Entonces, bronquiectasias localizadas, pensar en patología localizada. Ya cuando las bronquiectasias son generalizadas, ya buscamos enfermedades sistémicas. Fibrosis quística, inmunodeficiencia, deficiencia ciliar primaria, norma aspirativo, tuberculosis, bueno, dependerá del interrogatorio, pero generalizadas ya pienso en otro tipo de patología. La patogenia de las bronquiectasias es un poco esto, es la obstrucción de la luz, es la obstrucción de la luz, la acumulación de secreciones, estas secreciones se infectan, entonces se llama como todo un círculo vicioso de infección, de inflamación, de neutrófilos que van ahí, que liberan elastasa, es un círculo vicioso. Esta es la patogenia, por eso es importante que esas bronquiectasias estén limpias. Esta es la clasificación anatomopatológica, y es también de acuerdo a la severidad del daño. Es decir, podemos tener las bronquiectasias cilíndricas o de tipo único, uno, que son las típicas imágenes en anillo de sello, y que está el vaso está el vaso con el bronquio dilatado, o imágenes en vías de ferrocarril. Cuando hay mayor dilatación ya tienen las varicosas, y cuando son estos sacos grandes se llaman quísticas o saculares. Esto ya habla más de patología mucho más avanzada. Entonces, ¿qué es de buena práctica? Pacientes con bronquiectasia, habitualmente lo que hacemos es les pedimos cultivos. Pedimos cultivos
Entre 3 y 4 veces por año depende de la patología. ¿Para qué le pedimos cultivo? Bueno, porque queremos ver dos cosas. Queremos ver qué flora manejan para poder tratar empíricamente en caso de que esté sintomático y buscamos si hay pseudomonas o no. Y esto a veces, acá en el hospital tiene un excelente laboratorio para buscar pseudomonas, en privado no es tan fácil un buen laboratorio que busque pseudomonas. A veces formamos acá. No, pero si no la kinesióloga lo hace toser, le genera la tos y con un sopo le pesca el moco. Sería un esputo tosido, un hisopado de Fausto. Y estos son los gérmenes más comunes en general, el Haemophilus, el neumococo, la moraxella, el Zambeze, y en pacientes ya más grandes empieza a aparecer la pseudomonas. U hongos también pueden aparecer. Ahora, tema pseudomonas que es a veces discutido. ¿Sí? Voy a arrancar por la parte de abajo primero, por esta de acá. Y primero que no hay discusión que en pacientes con fibrosis quística la pseudomonas es un problema, porque eso se asocia con peor pronóstico, peor crecimiento, caída de la función pulmonar. Les va mucho peor claramente, eso está demostrado, el fibroquística. Las otras patologías eso no es tan claro. Por ejemplo, yo no hago fibrosis quística, yo hago disquinesia dial. En disquinesia no está demostrado que caiga la función pulmonar. Pero de todas maneras, tanto en las otras patologías, en todas las otras patologías, hay un consenso que si aparece la pseudomonas hay que tratar de sacarla. Si bien no está demostrado que sea tan nociva. Es muy habitual que el fibroquístico tenga pseudomonas, por lo menos en ese momento, cuando se llama fibrosis acá, todos los fibroquísticos tienen pseudomonas. Y la otra, la broncodelia. No, eso, bueno, eso es más avanzado. Pasa que, sobre todo en fibrosis quística, donde es mucho más estricto los cultivos 3 a 4 veces en el año. Vos querés, si aparece esta, la tenés que sacar. Pero está consensuado que en las bronquiectasias no fibroquísticas también lo tenés que sacar. Pasa que ahí está claramente cómo el ciclo se deteriora. ¿Bien? Y el consenso de querer erradicar es porque sacar tanto en fibrosis quística como en las otras patologías es porque se asocia a mayor daño estructural de la vía aérea, mayor número de exacerbaciones por año, mayor compromiso funcional, peor score clínico y radiográfico, peor estado nutricional, muchas veces marca como un precursor de patología avanzada. Por ejemplo, en disquinesia sí vemos que los chicos arriba de los 13 años suelen infectarse la pseudomonas, es raro verlo antes. Pero bueno, estos cultivos es básicamente buscando esto principalmente, para sacarla. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para contraer pseudomonas? Bueno, enfermedad grave o avanzada, estas dilataciones quísticas, bueno, ahí sí punto un montón de moco, eso favorece un montón. Eh, Presencia de hospitalizaciones previas, gran presión antibiótica, haber hecho varios antibióticos, o haber tenido previamente una pseudomonas. Y esto está bueno como uno define una exacerbación, porque esto puede pasar, entonces frente a un incremento de la tos, 3 o más días, con o sin aumento de la secreción. Sin duda que si el chico o la madre ya los conoce, entonces te dicen, está con moco más verde, ya te dicen el color, ya te dicen el aspecto, por eso se asume como una exacerbación. No necesariamente tiene que tener disnea o hipoxemia, es decir, la mayoría son exacerbaciones leves. Y es clave en estos pacientes dos cosas, el tratamiento precoz y agresivo con antibióticos y la higiene de la vía aérea. Esa parte es muy importante. Acá el rol del kinesiólogo y de nebulizaciones con soluciones hipertónicas juegan un rol fundamental para estos mocos que son espesos, que se ocupan esas bronquiectasias, esas dilataciones irreversibles, es tratar de sacar. En general, utilizamos, si el chico si no sospechamos de una pseudomonas, solemos usar amoxiclavulánico, y acá en medio usamos un número mágico, pero no hacemos menos de 14 días, usamos 14 días, no son 10, no son 100, usamos 14.
que pueden extenderse hacia 21 días. Como opción 2, claritromicina, y si el chico tiene ya compromiso clínico, usamos Ampicil, si no va endovenoso, usamos ampicilina sulbactam, como opción 2, ceftriaxona y potasio. Ahora, si pensamos en pacientes que podría ser una pseudomonas, se trata con ciprofloxacina, o si es endovenoso, podemos usar ceftazidina mica o piperacilina tazobactam. Y el número es 14. En general usamos 14 días de antibiótico, no menos. De 30. No, ¿de qué edad? No, también lo usamos en chicos chicos también, ¿eh? Chicos, sí. Chicos, 2, 3. Sí. Con la anterior. Sí, vuelvo. Me queda grabado, ¿eh? Igual pregunto, charlamos. Pseudomonas, a ver, esto a veces es un problema. Por ejemplo, un paciente que le pedimos el cultivo de rutina y tiene una pseudomonas. Generalmente eso lo tratamos con ciprofloxacina, entre 30 y 40 miligramos kilo por día por 14 días. Está la opción de agregarle un antibiótico inhalado, pero eso es un problemón porque estos pacientes no suelen tener obra social, entonces tenés que conseguir fotogramicina o polifina que sale una fortuna. Además, le tengo que conseguir un nebulizador. Pasa a mí con mis tendencias celulares, las formulas que son. Hay que empezar a remar de donde sacas un nebulizador, la medicación. Así que una opción es tratarlo solamente con ciprofloxacina y si con eso no lo tradiqué, volver a repetir la cipro con un antibiótico nebulizado. Los dos antibióticos nebulizados para pseudomonas es la colistina, son 3 meses nebulizado, o la dobromicina, que es 1 mes nebulizado. Si el paciente tiene compromiso general, los chicos se internan y hacemos en general ceftazidima micacina. Hay pacientes que están colonizados crónicamente con pseudomonas. Entonces, los pacientes mensualmente reciben tobramicina y alternando, hacen un mes tobramicina y otro descansan, otros hacen tobramicina y el mes siguiente hacen colistina. Todo esto es con el fin de ya son patologías avanzadas, están colonizados, tratar de reducir la carga bacteriana y reducir así la morbilidad. Y esto está para mí está muy interesante. Yo les voy a mostrar. Esto es el epitelio respiratorio, y en el epitelio respiratorio tenemos las cilias y tenemos dos capas. Una capa líquida, con líquido periciliar, que esta fundamentalmente es agua. Esto está clave para que se puedan mover apropiadamente las cilias. Y arriba de esa capa hay una capa mucosa, que es donde se pegan las partículas, entonces se pegan las partículas ahí y con el batido ciliar yo barro y pues lo termino escupiendo o subo hasta acá arriba y lo termino tragando al moco. En las patologías, en las bronquiectasias, ya sean fibroquísticas, ya sean por la causa que sea, ¿sí? Hay un gran aumento de la mucina. Entonces, esta capa líquida se reduce francamente. Entonces, eso afecta, aplasta las cilias. Entonces, tengo un mal batido ciliar y eso es lo que favorece el círculo vicioso de retención de secreciones, infección, inflamación, valos neutrófilos, liberan elastasa, se rompe el tejido, se rompen los vasos, hay hemoptisis. Fíjense, bueno, hay toda gente que estudia la composición del moco, que se olvida eso. Y fíjense, esta es la concentración de mucina de pacientes sanos, de pacientes con EPOC y pacientes con bronquiectasias no fibroquísticas, con fibrosis quística, con disquinesia ciliar, con altos niveles de mucina que, bueno, lo que hacen es formar estos tapones de moco que traen las complicaciones y alteran el batido. Entonces, frente a esta situación, ¿qué opciones yo tengo para tratar de reducir esa mucina y restaurar esa capa líquida para mejorar el batido ciliar? Y lo que más se utiliza son nebulizaciones con solución hipertónica, ya sea el 3 o el 7%. Previamente le damos salbutamol para broncodilatarlo, porque esto hipertónico puede generar obstrucción bronquial. Y eso lo hicimos en el laboratorio, eso hacemos junto con Martín Nevin, que hace 4 o 5 años que estamos un programa de disciplinas ciliar primaria, y evaluamos el batido ciliar. Este es un batido ciliar de un paciente sano, ¿no?
Se le toma una muestra de epitelio respiratorio. ¿Es imagen de ustedes? Esto hacemos todos los miércoles. Hacemos óxido nítrico como screen, hacemos óxido nítrico nasal y esto. La sensación de vida tiene... Ahí va, ahí justo va. No, no, lamentablemente no. En una época les daba y les preguntaba, dígame si te viene bien. Tenía cantidad de muestras infernales. ¿No? Más allá de que Cochrane diga que no, tampoco en la práctica. Pero no la diferencia. No, pacientes con bronquiectasia con secreciones espesas, no he visto. Y, Pacientes sanos con dispositivos, tampoco. Así que eso no, esto para estos casos no están indicados. En pacientes con bronquiectasias, la N-acetilcisteína. Esto, dentro de los agentes hiperosmolares, es el mismo concepto que les marcaba recién. Se depresiona la capa líquida, entonces darle un agente hiperosmolar, como puede ser la hipertónica, como puede ser el mantol, eso arrastra agua de la submucosa y restablece esa capa líquida. Manitol solamente se usa en fibrosis quística, no se usa en otras patologías. Y ahí usamos al 3 o al 7% las nebulizaciones con solución salina hipertónica. Que lamentablemente igual, a ver, evidencia científica poco, porque no hay estudios randomizados, controlados en equinesia, con poca evidencia. Pero el comentario de los padres es fundamental, y sobre todo de la kinesiología. Los pacientes vienen que cambió la vida del kinesiólogo, sobre todo el de kinesiólogo. Aprender a kinesiarlo, porque uno no puede ir al kinesiólogo toda la vida. Juan, pregunta. Sí. Agentes hiperosmolares para situaciones no disquenesia, no fibrosis quística, digo, sin patología de base, ¿tiene alguna indicación, digo, más allá de atelectasia? Claro, acá lo pregunto acá para que escuchen los que están online. Me preguntan si para pacientes sin bronquiectasia, por ejemplo, una atelectasia, los agentes hiperosmolares. Si uno tiene una atelectasia, las opciones que uno tiene, bueno, ahí el kinesiólogo es la estrella, para mí esa es fundamental. Muchas veces eso lo acompañamos tiene muchas secreciones, lo acompañamos con nebulizaciones con función hipertónica para que las secreciones sean más fluidas. Esto lo inventaron, esto lo descubrieron unos surfistas australianos que tenían fibrosis quística hace varios años atrás. Se dieron cuenta que les venía bárbaro para la vía aérea, salían del mar bárbaro. De ahí fue el origen de esto. Así que sí, lo dejamos. Y para situación no atelectasia, de mucha secreción habitual, ¿sirve o no? Yo no lo suelo usar. En una bronquitis, por ejemplo. Una bronquitis, una hipersecretora, sin nada de base. Sí, yo me lo plantearía si tenés secreciones como muy espesas, muy viscosas, en esos casos. En esos casos. Porque también hay que tolerarla, ¿no? Porque produce picazón de garganta, hace que tosa. Y siempre lo Para la usaría. disquinesia bien ideal, porque no tienen batido ciliar, entonces tosen y mueven así. Y siempre con beta 2 previo por el Se riesgo. sugiere con beta 2 previo por el riesgo de obstrucción bronquial. Esta es al 3, mi persona es al 3, el latín es al 7, y después hay otros más que están al 7. ¿Y lo usas cuánto? ¿Qué volúmenes? ¿Con frecuencia? ¿2 veces? No, uso 2 veces al día, las puedo usar 3 veces al día, no pasa nada, es agua con sal. Porque es un poco caro y es agua con sal. Sí. Sí. Y no, preparar casero no lo hacemos, sí lo hacemos con las ampollas del hospital, prepararlo casero. Con cloruro del 20%, y lo mismo con agua destilada, entonces eso es acá. Yo lo dejaría para cuando ven pacientes que tienen muy espesas, cosas espesas ahí. ¿Cuántos días? Lo que sea necesario hasta que sea fluido. Pero el efecto es impresionante, ¿eh? Como se fluidifica. La medicación que es el Pulmozyme, que es alfa-donasa, lo que hace básicamente es lisa
el ADN de los neutrófilos y de bacterias, haciendo el moco más fluido. Lo único que está demostrado que sirve es en fibrosis quística, que es la única indicación actual que tiene, no en otras patologías. Y después para mí está la clave, un buen kinesiólogo que les arme a estos pacientes algún plan de ejercicios, de acuerdo a la edad podrá elegir algún dispositivo de presión positiva. La clave está, sobre todo en estas patologías crónicas, el trabajo y el controlado con el kinesiólogo, porque vuelvo a decir, es imposible en todos los días de la vida hacerlo, nadie lo hace, impracticable. Entonces, ahí hay un laburo entre el kinesiólogo y la madre y el padre y el chico para una serie de ejercicios. Y la verdad que esto, en algunas patologías, es fundamental, es clave. La diferencia está ahí. Y estos son todos dispositivos. Este es el aeróbica, este es la capela, este es el flúter. Lo que hacen básicamente el chico sopla contra una presión. Y esto lo hace toser y movilizarse el electrón. Algunos tienen más o menos resistencia, entonces con eso el kinesiólogo lo termina. Respecto a estos son chalecos vibratorios, son para pacientes, hay de distintos tamaños, hay también para chicos de los 4 o 5 años. Depende del paciente. No, yo me puse sónico. Yo calculo que si lo necesitaste va a venir bien, pero es incómodo. Pero bueno, si estás con muchas secreciones y por ahí implica 10 minutos, y entonces si lo movilizás, es fundamental. Y siempre estimular a hacer deporte. Para mí eso es, chicos tienen como que, si te permite su función pulmonar, hay que estimularlo para que hagan deporte aeróbico. Con juego. Muchas veces el chico con disgenesia le va a de se puede como una cama elástica. Ahí. Bueno, antes a todos esto le ponemos corticoide inhalado de cajón, jugamos todos con esto. Bueno, eso ya con el tiempo ya un poco fue cambiando. Está bueno ver el paciente que realmente se va a beneficiar con esto. Entonces, aquellos que tienen más chance de beneficiarse son los que uno ve que son hiperreactivos bronquiales o tienen signos de inflamación tipo TH2, es decir, con eosinofílica o con óxido nítrico elevado, o con signos clínicos de atopía, donde puedo decir, bueno, tiene algo asmático superpuesto, entonces se podrían beneficiar. Pero sí, de por sí, todas estas patologías no llevan corticoides inhalados. Y algo que también está bueno es, si uno decide colocarle los corticoides inhalados, ver si mejora. Porque si no mejora, no mejora clínicamente, no mejora espirométrica, una cosa menos es una cosa menos. Y eso está bueno porque en los últimos años se empezó a sacar tanto corticoide inhalado, porque realmente lo necesita. Con respecto a la citromicina, como prevención de las exacerbaciones. A ver, esto es lo que traíamos a un paciente con bronquiectasias que no lo podemos manejar, que se exacerba más de 3 veces al año. Porque poner un antibiótico trisemanal o una vez por semana durante 6 meses tiene sus efectos adversos, y uno quiere con pacientes que van a tener esto durante mucho tiempo. Entonces, cuando uno decide poner la citromicina, está bueno ver si tiene una mejoría, tanto clínica como funcional, porque si no uno la saca. Y lo mismo, generalmente lo usamos en época invernal, lo usamos todo el año. Las opciones son o trisemanal, 5 a 10 miligramos kilo día, o una sola dosis de 30 miligramos kilo una vez por semana. Son las dos opciones. Y ahora ya un poco, vamos a entrar, antes de entrar en displasia broncopulmonar, este es artelino, este gráfico, donde está la edad y la función pulmonar. ¿Sí? En los más chiquititos sería un BEP 0,5, con medio segundo sacando el aire de los pulmones. Pero ocurre lo siguiente con la función pulmonar, que vemos un gran crecimiento hasta los 20 años. ¿Sí? Ahí uno alcanza un pico y a partir de ahí uno tiene una meseta. A los 30, 35, donde lentamente empieza a declinar. Y después de los 65 cae bruscamente. Y si vos fumaste, te cae mucho más rápido. Eso es así.
el concepto esto que yo quiero remarcar es, nosotros hinchamos por la función pulmonar porque está bueno llegar acá en 100, no llegar acá en 80. Porque me va a empezar a caer en 80, y acá me va a empezar a caer en 100, no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, siempre está bueno en estas patologías un seguimiento pirométrico. No hay un consenso de con qué frecuencia, tampoco hay nada, ¿no? Que podemos tratar de esto. Pero está bueno llegar a los 20, 25 años con una espirometría buena o una espirometría baja, porque ahí ya sé que se va a mesetar y después va a empezar a caer. No es lo mismo lo que les marcaba de empezar a caer en un número bajo que estar ahí arriba. Si hay factores de riesgo para función pulmonar baja, vimos lo de la bajo índice de masa corporal, la displasia broncopulmonar, una edad gestacional menor a 28 semanas, bajo peso al nacer, pacientes que van que les gustan oxigenoterapia domiciliaria. El número de internaciones impacta en la función pulmonar, portar una enfermedad pulmonar crónica también. El bajo índice de masa corporal que hemos mencionado, infecciones por pseudomonas, sobre todo en fibrosis quística, se asocia con baja función pulmonar, después la exposición al tabaco y otros, y la polución ambiental. Entrando en displasia broncopulmonar, vamos a hacer tres cositas relevantes. Diga. No, no es el tema de los pacientes de personas. El índice no cerebral alto también, ¿no? También. Lo bueno que del alto, vos bajándolo, lo puedes recuperar. Eso está bueno. Lo tienen alto y vos lo acomodás, recuperar. Por lo menos en ese trabajo suelto eso se vio. 84% de los partos prematuros son entre la semana 32 y 37, y entre un 1 y 2% antes de la semana 28 que tienen los prematuros extremos. De todas maneras, del grupo de 32 en Chile también tenemos chicos con displasia broncopulmonar, aparte de un número mucho mayor. Y en la práctica lo vemos, que estos pacientes se enferman mucho más, realizan más, tienen circunstancias recurrentes más frecuentes que los sanos, y los displásicos más frecuentes que los prematuros más frecuentes que los sanos. Eso me parece interesante. El riesgo de hospitalización se incrementa un 12% por cada semana menor a 39. Un 12% por cada semana. Y yo creo que el riesgo relativo con el intervalo de confianza viene estrecho. ¿Y qué podemos decir respecto a la función pulmonar de esto? Este es un trabajo que hice cuando estuve viviendo afuera en Estados Unidos, y lo que hicimos fue comparar chicos prematuros extremos con chicos con controles sanos. Y hicimos DLCO. La DLCO lo que evalúa es la membrana alveolo capilar. Lo que hace es el intercambio gaseoso y te evalúa tanto el intersticio, pero también la parte vascular. Vimos que aquellos que tenían displasia broncopulmonar tenían valores de DLCO, es decir, tenían menor superficie para el intercambio gaseoso que los sanos, que son los cuadraditos y la línea punteada. Cuando les medíamos el volumen alveolar, era igual en los dos grupos. Entonces, esto esquemáticamente sería esto. Este es un pulmón de un recién nacido de término. Este es un pulmón de un chico nacido en estos últimos 20 años, porque hubo un gran cambio en los cuidados neonatales, donde la patología ya son tipos mucho más prematuros. Antes los displásicos de los 90 eran de 32, 34 semanas. Ahora tenemos mucho más prematuros. Y este sería esquemáticamente el pulmón de un chico con displasia broncopulmonar, con un mismo volumen que el niño de término, pero con mucho menor superficie para el intercambio gaseoso. Y esta menor superficie se refleja con la desviación más baja, intolerancia al ejercicio, también menor elasticidad, porque pierdo fibras elásticas también, con alteraciones en la vasculatura también. Entonces, ¿qué pasa con la función pulmonar de los chicos con displasia broncopulmonar? Bueno, eso está claro, tienen flujos más bajos, tanto espirométricos o, si le hicieron de espirometría lactante, con flujos bajos. Y aproximadamente el 30% tienen respuesta broncodilatadora. Tienen mayor riesgo de desarrollar EPOC, porque el EPOC se define por un patrón obstructivo fijo.
Entonces, muchos de estos llegan a la edad adulta y esos por ahí no fumaron, porque son casos de POC por prematurez. Y es mucho mayor ese riesgo, se incrementa notablemente si estos pacientes fuman. Ahora, ¿qué tipo de inflamación tienen? Porque se comportan muchas veces como asmáticos. Y si uno puede medir la inflamación bronquial, nosotros lo hacemos acá en el hospital con el óxido nítrico, que es un flamómetro de inflamación de tipo eosinofílica. Estos sí no tienen inflamación eosinofílica, no son como los asmáticos. Los valores de óxido nítrico son normales, salvo que esté superpuesto un tipo con atopía o la madre del padre con más, porque eso está superpuesto. La depresión está disminuida y también presentan intolerancia al ejercicio, ya sea clínico o mediante el ejercicio, prueba de ejercicio cardiopulmonar. Entonces, yo creo que estos pacientes deben de tener una espirometría de buena práctica, oximetría en el consultorio, algo simple. Tomografía para quienes, yo solamente lo dejaría para aquellos más severos. Clave, una adecuada nutrición y crecimiento, la profilaxis esencial y la gripe. Con respecto a los corticoides inhalados y al salbutamol, yo probaría si responden. Ojo, porque hay muchos chicos con displasia que tienen traqueomalacia, entonces, más que beneficiarse, se perjudicarían con la administración de broncodilatadores. Y los corticoides inhalados se los dejaría a aquellos con internaciones, con cuadros más severos o importantes. Y también vuelvo a decir, haciendo una prueba terapéutica, a ver si esto modifica la evolución o no. Otra opción sería no darles nada, y tratarlos precozmente con un corticoide inhalado o un broncohilatador frente a un cuadro agudo. Es otra opción posible. Con respecto a los diuréticos, ya hay bastante consenso que después del alta del aneo es suspenderlos de manera gradual, no cumplen un rol ahí. Creo que, como les decía al principio, el futuro de estos chicos, más allá de estas medidas de sostén, va a ser terapias que tengan que ver que favorezcan el desarrollo alveolar y la vasculatura. Va por ahí. Y por último, con respecto al paciente con asma, y acá un poco lo vamos a dejar abierto para discutir, reforzar el concepto que el diagnóstico es clínico, si bien algunas sociedades por ahí impulsan tener una espirometría para el diagnóstico. Yo creo que no es necesario, es clínico, esto demoraría un diagnóstico, porque uno si tiene un paciente que tiene antecedentes, preclínica típica, uno va a empezar el tratamiento, va a esperar que vaya a conseguir el turno. ¿No? Pregunta típica, ¿cada cuánto se tiene que hacer una espirometría? ¿Se tiene que hacer? ¿No se tiene que hacer? Bueno, no hay un número mágico. Yo creo que es el concepto. A ver, paciente de primera vez, que puede ser ideal, hermoso, agarrarlo sin tratamiento con corticoides, de hacer la espirometría o poder ver la concavidad de la curva y ver qué responde, bueno, cierra, divino. O paciente con tos crónica, seca, y poder hacer una espirometría y ver la obstrucción, un golazo, siempre una primera consulta, IDH. Pero bueno, a veces eso no pasa y uno decide claramente es dramático y viene a internarse y uno inicia un tratamiento. Pero inicial sería un excelente momento. Lo mismo, empiezo un tratamiento, y lo cito a los 45 días, 2 meses, y bueno, quiero ver la respuesta al tratamiento si tenía compromiso filométrico. Esa sería otra ocasión para. ¿Sí? Y después, para mí un buen momento es cuando uno suspendió el tratamiento, o decide primero, cuando decide suspender el tratamiento que te acompañe, que clínicamente anduvo bien y espirométricamente está bien. La utilidad también puede estar cuando lo vuelvo a citar en marzo, y empieza el otoño, que en marzo es un mes complicado para los asmáticos por los picos de rinovirus que vemos. Bueno, ahí ver la espirometría. Una espirometría normal no tiene un valor predictivo, no va a decir este va a andar bien los próximos 3 meses. Pero sí, está mal, ojo. Si tuvo una caída franca de la espirometría que tenía en diciembre, es una tranquila. Sí, subjetivo. Este, pero puedes tener una espirometría divina y que te salga el día siguiente. Nada, y después cosas de la vida diaria nuestra, de nuestra y de todos. Nada, esto de asegurar una técnica de audiencia, bueno, lo de la técnica es algo clásico, lo enseñaste 10 veces y te lo hace mal, es así.
Y eso es chequearlo varias veces. Creo que una buena aerocámara en un chico pequeño ayuda mucho a que les vaya bien. Una buena aerocámara valvulada. Los más chiquitos creo que es un problema a veces acá en el hospital. O bueno, en hospitales. Y nada, yo siempre estimulo mucho que hagan deporte, nunca el limito, eso permite estar. Y después interesante, que lo dejé como último punto, es el tratamiento del paciente que está sin un tratamiento diario. ¿Cuál es la mejor estrategia? Hoy en día, las guías sugieren esta estrategia SMART, que es Single, Inhaler, Maintenance and Relief, es decir, un solo aerosol para mantenimiento y un tratamiento. Que sería budesonide de formoterol o Ventolin. Bueno, opción siempre básicamente fue Ventolin, el salbutamol, perdón. Seguro. No, no. Paciente que vos decidiste suspenderle el tratamiento preventivo, entonces, frente a los síntomas, ¿cómo manejarse? Y hoy en día la mayoría, un 80-90% de la guía, dicen budesonide de formoterol. Opción B, salbutamol. En realidad dicen budesonide de formoterol porque los estudios fueron muchos por AstraZeneca, que y la guía china la responsabilidad de los laboratorios, la verdad. Es el paciente que se siente muy preocupado, la guía. Claro, se lo rescataría con un corticoide inhalado más un broncodilatador. Puede ser salmeterol con lo que tenga. Salmeterol no, porque empieza a actuar a la media hora. Okay. En cambio, el salbutamol actúa a los 3 minutos y el formoterol a los 5. ¿Sí? También uno podría armar budesonide más Ventolin o fluticasona, armarlo. En la práctica, ¿qué pasa? Y al paciente un poco piensa que están dando 3 cosas. Un par de fluticasona más los 2 de salbutamol. Entonces siempre tiene la ventaja que es uno solo. Pero si le contás el precio. Bueno, ese es el problema, tal cual. Pero esa ya del precio. Bueno, esa pelea está en Estados Unidos, lo están peleando porque el precio es carísimo. Dice, También. y había todo un proyecto a partir de los monólogos sentado en el Congreso para que bajen el precio. Pero aún vive con muchos cambios. Sí, bueno, cuando está más agitado, sí, pero el previo, esto es previo. Esto es iniciarlo en casa precozmente. Y el corticoide oral, yo soy muy anti, salvo que lo requiere, por supuesto, paciente que está agitado, seguro que sí. Pero sí, inicio precoz en casa con un broncodilatador o un broncodilatador más un corticoide inhalado, eso sin duda, por favor. Aparte, el margen del salbutamol es enorme. Margen que te lo que vos pasas cada 8 horas. Prefiero toda la vida que lo haga temprano, precozmente, que venga a la guardia y lo rieguen con Selpaf a 7 minutos. ¿Se lo dejas cuánto? Que a lo mejor, digo, porque como le estaban de corticoide. Está bien, esa estrategia es de 3 a 7 días. De 3 a 7. De 3 a 7, de 3 a 10. En mi experiencia no sé vos, Silvi, pero no todos están contentos con esa estrategia. Muchos pacientes me dicen, yo doctor, tengo uno mucho mejor que con esto. Sería uno de cada 4, uno de cada 3, no te había pensado. Porque esto es medio nuevo, esto apareció hace 3, 4 años, que se posicionó primero el corticoide inhalado más el broncodilatador y en segundo lugar Los chicos grandes, pero para no, que los pacientes más grandes que uno por ahí los tiene con previa, se está con una intercurrencia donde se dice el tema cada 8 horas, durante 3 a 5 días, y no días, los tipos de sintético, de insulina, el grado, el más, eso. Y por ahí los chicos más chicos se suelen más predicados, pero sí, es todo, 29, así que sí, lo más tanto. Claro, pero dentro de ellos hay algunos que te dicen, mejor yo ando mejor con salbutamol. ¿Y la dosis cuánto sería? En agudo. El budesonide de formoterol, Sí.
hasta 12 PAS por día podemos hacer. Pero generalmente uno le dice 1 cada 6 o cada 8, o 2 cada 6 o cada 8. Pero tenés un margen hasta 12. A partir de los 4. A partir de los 4. Por ahí a mí me gustaría por ahí otra combinación. Pero no hay. Ahora hay y eso que les decía, que a veces uno lo arma. Armás con lo que tenés. Budesonide más el salbutamol de acá o fluticasona más. Pero para el padre a veces tengo muchos pajos en la cabeza. Eso no pasa. Mucho, le doy mucho. Así que bueno. Bueno, eso es todo. Son mis hijos, mi ahijada. Y claro. Así que bueno, cualquier pregunta, yo les voy a dejar un montón ahí de guías si quieren, consensos de las distintas cosas. Se los dejo acá a la combo. Como una Sí. un paciente que de acá del hospital, tráqueo, un enfermo cada rato, 2, 3 internaciones anuales, ¿sí? Es decir, vienen, los compartimos con Neumo, y a veces Neumo no escala en más estudios, pensando que después se pueden hacer bronquiectasias. Digo, van creciendo 3, 4 años, llevan 2, 3 internaciones. ¿Cuándo tengo que decir, hay que darle la tomo, hay que... ¿qué parámetros se puede decir? Este pulmón, su parénquima empezó a deteriorarse de tanta interferencia de los bronquios post virado de chiquitito. A ver, imágenes persistentes en placa para pensar en bronquiectasia. Es decir, la placa te queda media corta para hacer diagnóstico de bronquiectasia, pero por ahí infiltrados grandes, infiltrados persistentes, podrías pedir tranquilamente. ¿Sí? O pacientes muy secretores con esas imágenes también. Habría que ver en cada caso en particular, pero nada, uno la tomografía, primero para bronquiectasia de alta resolución, no nos las vas a buscar. Pero bueno, la sospecharía frente a imágenes persistentes. Ni hablar si es una bronquiectasia de larga data, más probable que la tenga bronquiectasia. Y otro, los bronquiolitos de bebés chiquitos que tocan hiperreactivos bronquiales. Que justo me está pasando que vos decís, cada vez que te veo sibilás. O sea, te pasas el primer año de vida con tu vigilancia y los comparto con Neumo y algunos les dejan el salbutamol como, bueno, ¿cómo es el salbutamol? No, no sé, no. Por algo, porque me viene con... Sí, no sé, yo no invito salbutamol durante un mes. No porque le tenga miedo, porque salbutamol para mí es una droga con un margen de seguridad amplísimo, pero... Primero la pregunta que me haría ahí es si son sibilancias recurrentes o persistentes. Es decir, tendría la certeza de que las resuelven en algún momento. Porque si son sibilancias persistentes, debería buscar una compresión de la vía aérea o otro diagnóstico. Internaciones, sibilancias persistentes, bueno, tengo que buscar fibrosis quística, de quinesiología, no te queda otra. Entonces, ver que las resuelvan, parece como fundamental. Y después no te sabría justificar un mes de salbutamol. Si no, no se lo daría, no sé. Pero claramente no está respondiendo si un mes de salbutamol. ¿Eh? Acá están preguntando en el chat hasta cuántos pasos salbutamol en Sí, Ok. porque ahora vienen conmigo. Está perfecto. Bueno, esa surge siempre, no era de patología crónica, pero sabemos la idea de que surjan esas cosas. Se hace unos cuantos años, las distintas guías hablan de paciente que llega con una crisis asmática entre 2 a 10 o a 12 PAF de salbutamol. Y en el menor de 6 años, de 2 a 6 PAF de salbutamol. Yo personalmente no hago eso. No hago eso porque la madre se caga hasta las patas. De hecho, me habla la madre, doctora venezolana, le hizo 12 PAF, estamos acá. Eso me pasó. Entonces, y genera mucho temblor, después quedan con mucha taquicardia, gradualmente.
Es decir, las guías dicen menores de 6 hasta 6 PAP de salbutamol cada 20 minutos. Y más grandes de 2 a 12 PAP a partir de los 6 años. Yo empezaría gradualmente, entre 2 y 4. Fíjate cómo lo tolera. Cada 20. Pero no pondría 10 de entrada, 10 de vuelta y a la hora. ¿Y hay algún ensayo esto que compare No, combinación entre- de corticosteroide y beta, algún Sí, beta 2, bueno. mucho beta 2 solo? Había, es decir, para crisis, no sé si es lo que me estás preguntando, pero para crisis asmática, por ejemplo, se comparó si quintuplicar la dosis en urgencia del corticoide inhalado era igual o superior a darle la betametasona en guardia. Y eso no dio. Que no es lo mismo. Es decir, andaban mejor los que le habían dado vía oral, en guardia. En la misma revista salió este artículo de pediatría en un niño y adulto le fue muy bien, pero en pediatría no. ¿No? Igual, vuelvo a decir, la estrategia de aumentar el corticoide inhalado junto a un broncodilatador, la idea es para que sea en casa. Los padres, y no cuando el paciente, yo me acuerdo, hago las indicaciones para el paciente hace 20 años, ponía con signos de dificultad respiratoria, tirar, empezar, no, lo quisiera antes. Claro, cuando las cosas van a aumento. Yo creo que hay que agarrarlos temprano, para evitar que terminen con corticoide, ya sea en la guardia o el médico que va a domicilio. Una pregunta muy básica. Para que está ella hace rato levantando la mano. No, respecto a técnica, quería preguntarte por las aerocámaras nuevas, las que son los espaciadores solo de boca para chicos más grandes, versus la aerocámara con la más Ok. Cuando hablamos de espaciador, hablamos de un espaciador que no tiene ningún tipo de válvula. Entonces, ahí sabés que necesitas que el pibe sea súper lúcido, no es tan fácil disparar y coordinar. Pero bueno, tenés alternativas de aerocámaras. Primero, el concepto de 7, 8 años usar si te vas a indicar una aerocámara, una con pieza bucal, para evitar que inhale por la nariz. con válvula. La válvula, lo que tiene la ventaja de la válvula es que el chico dispara primero y después, es decir, está con todo puesto, dispara y después al inhalar, se abre la válvula y va para ahí. Entonces, porque esto es muy común, que el chico quiera como, hacen esto, al mismo tiempo. Entonces yo le digo, ponete todo, dispara y después tomas algo lento, tranquilo. Tiene 6, 7 años más o menos con... 7 para con pieza bucal. El espaciador, chico, no va. Sobre todo aparte si la pones atrás luz, vas a ver cómo sale todo para atrás. Una chimenea. Cada vez que exhala, sale todo para atrás el aerosol. Me preguntaba. ¿Cómo quiero decir que el comportando como ya está vivo? No le doy tanta mística. Puede estar cada 6 horas y sacárselo, cada 8. Muchas veces por práctica decir, para que no vuelva, hoy haga cada 6, mañana cada 8, pero suspender de golpe cada 8 es un problema. Lo pondrá cada 8. Sí, y esto que le enseñamos de agarrarlos precozmente, también, si no pasa nada. Empiezas a darle en casa previa cada cuánto, tiene una crisis. Bien, ponele que está cada 12 horas o una vez, está cada 12 horas. Le decís que lo haga 3 o 4 veces en el día, 1 o 2 PAP. ¿Ya? No, bueno, esto es lo que, esta es la terapia SMART que tanta propaganda se hizo, que es la gran ventaja con un aerosol tenés todo. Así que no iría con Bentonil, no iría con salbutamol, iría solamente con esa medicación aumentando la frecuencia. El previo, que pasan salbutamol, después La idea es que no. La idea es que no. A ver, si uno quiere ser súper ortodoxo, ¿no? Pacientes que están con fluticasona salmeterol. Puede ser una crisis y les indican salbutamol. Bueno, desde lo teórico estricto, lo correcto sería sacar el salmeterol que sea con fluticasona, porque el salmeterol ocupa lugares.
Sí, pero aparte ocupa lugares donde vos querés que se una la vuelta. Eso es de lo teórico, no sé cuántos prácticos. Y aparte, quien tiene otro aerosol para cambiar, a veces se dificulta. A ver, eso es lo ideal. Suspender el salmeterol, que quede con fluticasona sola y el Ventolin a veces lo necesito. Eso sería el de lo teórico. La práctica a veces sí lo tengo que Bueno, traslado una buena pregunta. Preguntan, cuando está de base con preventivo con flixotide solo, fluticasona solo, en la rebudización, ¿qué hacer? ¿Duplicar la fluticasona solo? ¿Duplicar I beta 2? ¿O duplicando solo alcanzaría con el corticoide? No, Sin un beta no, 2. no. Si está reagudizado, hay que agregar, O sea, beta 2 el beta 2 seguro. beta 2 seguro. Y duplicar la fluticasona. Es una opción. Podés solamente poner salbutamol solo. Una opción es aumentar el corticoide inhalado. Se usa bastante. No hay tantos estudios que hablen eso en chicos que están exitosos. Pero siempre Pero se usa asociado a bastante. beta 2. Siempre. Y si está obstruido, vos le tenés que dar un broncodilatador. Así que el broncodilatador seguro. Si vos además querés aumentar la dosis de fluticasona en vez de 2 veces al día, 3 o 4, lo podés hacer durante 3 a 7 días. Claro, para evitar el corticoide sí. Sí, pero por ahí sí es para eso, pero quizás es una crisis leve que con el salbutamol solo es suficiente. Es un poco ahí artesanal, depende de cómo lo veas ahí. Es artesanal. Acá hizo hipatropia y después si podríamos mencionar el uso de los niveles neurásicos que no comprendió bien. Okay. Con respecto a los diuréticos, hay una guía europea y una guía americana de los últimos 2 o 3 años. Los dos sugieren, sale del año, retirar los diuréticos gradualmente. Y la otra era del hipratropio. Respecto al hipratropio, sin duda indicado en crisis asmáticas en guardia moderadas, sin duda, incluirlo porque tiene un efecto sinérgico. Actúa sobre otros receptores, así que el efecto es sinérgico, sin duda. Después, no está demostrado que reduzca los días de internación, así que cuando está internado no habría una lógica, si bien en la práctica lo usamos, pero no reduce los días de internación. Seca un poco tal cual. Para mí es una medicación recontra segura, yo la uso. Y después algo que yo lo uso en pacientes con historia de internaciones, en pacientes graves, el esquema de inicio en casa lo he probado con salbutamol e hipratropia. Pacientes con internaciones, con historia, yo lo uso ahí también. ¿De qué edad? No tiene una edad. No hay un límite intermedio. Y después esa sería otra indicación, pacientes que por el cardiólogo tienen contraindicado o que el salbutamol le produce mucha taquicardia, entonces una opción sería el tratamiento que lo usan menos. ¿Y dosis 2 cada 8? Entre 2 y 4 cada 8. Y a veces lo usamos cada 6 también. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Clarísimo. Muy bueno. Y artesanal. Eso de que también lo tengo